En Estados Unidos, los agentes de ICE ya no solo enfrentan a los criminales, sino también a las cámaras. Porque mientras los medios de comunicación los acusan de abuso de fuerza, en las calles les disparan y los emboscan. En Chicago, un operativo terminó con tiros, con autos embestidos y amenazas de muerte. De hecho, hay directamente recompensas por el secuestro, por la agresión y hasta por el asesinato a agentes de ICE. Pero las principales noticias solo muestran una parte. Muestran, por ejemplo, a un padre con una hija pequeña que presuntamente le arrojaron gas pimienta. Pero hoy vamos a ver juntos ese video que se hizo viral, por cierto. Y quiero que me diga usted qué opina cuando lo vea, porque hay ciertas preguntas que me hice cuando yo lo vi. Aunque bueno, eso no importa porque es solo mi opinión. Lo que sí importa es que el DHS dice que no fue responsable por ese incidente. Pero sí informó también que en ese mismo día, ¿sí?, los agentes fueron agredidos mientras hacían su trabajo. ¿Qué trabajo? Desde que están en Illinois, desde hace 2 meses, hubo 3,000 detenciones. Según fuentes oficiales, los tiroteos disminuyeron un 35%, los robos en la ciudad cayeron un 41% y los robos de vehículos casi un 50%. ¿Qué le parece esos datos? Mientras tanto, políticos como el alcalde de Chicago piden la intervención de la ONU para proteger ¿a quién? ¿A los agentes o a los criminales? Esa es la parte que quizás más le sorprenda a usted. Aunque bueno, quizás ya no le sorprenda nada. Pues en las últimas semanas los ataques contra ICE aumentaron más de 8,000%. Las pandillas incluso dieron la orden de disparar a matar a los agentes. Y mientras tanto, los medios repiten la misma historia de la violencia policial, que los agentes son violentos. Es así que bueno, hoy aquí en América Revelada vamos a mostrarle lo que los medios están silenciando, esas imágenes que no se ven, los reportes del DHS que no se muestran y cómo una campaña mediática está intentando convertir a los que protegen el país en los enemigos del pueblo. Quédese que ahora vamos con los datos. Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. En los últimos días, Chicago se convirtió en el epicentro de una guerra mediática, podríamos decir. Como suele pasar, muchos medios toman una parte de la historia y ocultan la otra parte, ¿sí? Vemos un ejemplo de esto, un video de Cicero en Illinois. Un video que recorrió las redes sociales y noticieros, se hizo viral. Veamos cómo lo muestra. El video de un celular muestra el momento en que el sábado por la mañana Rafael Veraza dice que él y su familia fueron rociados con gas pimienta por agentes de la patrulla fronteriza en el estacionamiento del Sam's Club en Cicero. Empezaron a rociar desde el inicio del frente del auto hacia atrás. Tenía la ventanilla bajada, básicamente me rociaron toda la cara. El efecto, dice él, fue inmediato. Soy asmático, he tenido asma desde que era pequeño, así que en el momento en que me dio, no pude respirar. La hija de Veraza, Ariana, de 1 año, que viajaba en la parte trasera del coche, también inhaló el gas. Ambos fueron hospitalizados por un breve tiempo. Mi hija intentó abrir los ojos, le costaba respirar. Bueno, como dije antes, este video se hizo viral y en este caso vimos el video que compartió ABC Chicago. Pero también The Guardian habló de este caso, como si ICE hubiera rociado gas directamente. Veamos cómo lo contaron. Dice, agentes de ICE acusados de rociar gas pimienta a padres de Illinois y a su hijo de 1 año, su hija, ¿sí? Dice, un video muestra a Rafael Veraza llevándose las manos a la cara después de que supuestamente él y su familia fueran rociados con un aerosol a través de la ventanilla abierta del auto. Vamos abajo a ver cómo muestra. Dice, bueno, un hombre, ahí se ve la foto del padre, ¿sí?, de Veraza con su hija. Dice, un hombre de Illinois afirmó que su familia es ciudadana estadounidense, incluida su hija de 1 año, fue rociada con gas pimienta dentro de su automóvil por agentes federales de inmigración durante una salida de compras en un suburbio de Chicago. Bueno, esto es lo que cuentan, ¿sí? De que fue agentes federales de inmigración. Pero después vamos a ver juntos ese video porque es importante que veamos si realmente es lo que vemos. Esa fue la acusación que hizo Veraza, eso es lo que están reportando los medios. Veamos qué dice el video, porque
veamos nuevamente ese video, pero lentamente para que podamos notar qué es lo que se ve, si realmente se ve un agente. Este video, por cierto, lo compartió Gregory Pratt, un reportero de investigación de Chicago Tribune. Veamos qué es lo que se ve. Aquí vemos justamente que le rociaron algo de color naranja. Veamos de nuevo ahí. Vemos que la camioneta no tiene una placa, no se ve la cara de la persona, es una camioneta negra, como podemos ver. Vemos lentamente, ahí vemos que al parecer sí le arrojan algo. Lo que a mí me impacta de este video es que qué casualidad que la persona estuvo grabando justo este hecho, este momento. En un momento no sabe si estaba abierta la ventanilla o no, pero parece que sí estaba abierta la ventanilla, efectivamente, porque él tiene el brazo afuera del auto, del vehículo donde él está. Sigamos viendo esa parte, como que le molesta un ojo, pero cuando tiran gas pimienta es tan fuerte, no sé si alguna vez le pasó, una vez por error recibí gas pimienta. Es imposible, un ojo no, la cara, uno no ve nada en absoluto. Ahora, decir que fue hecho por un agente, me parece que es una acusación importante. No se ve que sea un agente. No se ve realmente quién tiró el gas pimienta, lo que me parece también algo que, bueno, casualidad, que la persona que está al lado justo tomó esa parte, justo tomó ese incidente de que alguien le tiró gas pimienta. Ahora, decir que fue un agente ya me parece un poco, no sé, porque no veo que realmente sea un agente. Entonces, compartir esto desde un medio de comunicación es hasta más complicado, me parece, ¿no? Es como ya acusar sin realmente saber que esto es así, porque hay que decir que no se ve que sea un agente, no se ve que es una persona, que es un agente de seguridad o quién es el que arrojó el gas pimienta. También Daily Beast directamente publicó una noticia desde el titular. Veamos qué es lo que dice. Bebé rociado con gas pimienta por matones del DHS durante una compra familiar en el supermercado. Como acá vemos justamente, por matones del DHS. ¿No le parece un poco mucho? ¿No le parece que es una acusación bastante fuerte? Hablando también de agentes de seguridad, matones, lo tratan como matones. Luego, bueno, ahí habla de que fueron a comprar, en un momento dice que fue rociada por gas pimienta. Y la hijita que estaba atrás también sufrió, bueno, molestias justamente por el gas pimienta, que es realmente horrible. Uno queda, depende cuánto reciba, puede molestar para respirar, obviamente para ver es bastante molesto. Dice que bueno, que la familia salió del supermercado de comprar huevos, leche, pañales y fueron atacados por matones. Es un poco fuerte el contraste, como cuentan los medios de comunicación. A todo esto, Tricia McLaughlin, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, escribió en su cuenta de X respondiendo a este video, diciendo lo siguiente. Veamos ahí. Acá está el posteo de ella. Dice, no se utilizó ningún dispositivo de control de multitudes ni gas pimienta en el estacionamiento de Sam's Club. Hablando de este caso. Sin embargo, durante el fin de semana, ese mismo fin de semana, en Chicago, las fuerzas del orden fueron atacadas a tiros, les arrojaron ladrillos, los atropellaron con vehículos y sufrieron otros ataques. Aquí hay más información sobre la multitud. Bueno, ahí muestra más información y ella respondiendo a este video que vimos hace un momento, ¿sí? Ahora, sobre la violencia en contra de los agentes, el DHS también emitió un comunicado, veamos. Dice Cicerón o sicario, justamente, un día de accidentes. Justamente le dice sicario porque fue un día, bueno, el DHS lo describe como uno de los días más violentos que ocurrió en Chicago. Aquí vemos que dice que la patrulla fronteriza de Estados Unidos vivió uno de sus días
más violentos desde que inició la operación Blitz, Midway Blitz. Veamos algunos de los casos. Dice que en una lavandería la patrulla fronteriza estaba realizando los operativos de control migratorio cuando una ciudadana estadounidense amenazó a agentes, presuntamente amenazó a un agente con ordenar el asesinato contra el jefe Gregory Bobino. Luego, también en otra calle, en otra intersección de calles, 3 ciudadanos estadounidenses, Jacqueline López, Eliana Baena y Jonathan Uribe, están acusados de seguir vehículos de la patrulla fronteriza para llamar la atención. Dice aquí, uno de los vehículos intentó embestir a otro. Esto es lo que está ocurriendo en contra de los agentes de ICE. En otra intersección de calles, el mismo fin de semana, estamos hablando del mismo fin de semana de ese video viral que vimos sobre esta familia que estaba en el auto, que le tiraron gas pimienta. No se sabe quién es, esa es la realidad. No se ve que sean agentes de ICE, pero eso es lo que dice esta familia, que agentes del ICE fueron los que le tiraron gas pimienta. Mientras tanto, esto que estábamos viendo ahora, la información del DHS no se ve en la mayoría de los medios de comunicación, que hubo justamente amenaza de asesinato, también que fueron embestidos los vehículos de la patrulla fronteriza. Luego dice el conductor Alexis Correa, miembro de la pandilla Latin Kings, está acusado de seguir a los agentes durante varios kilómetros en la ruta 26. El conductor intentó embestir el vehículo por la calle. La patrulla fronteriza logró evadirlo, pero los sospechosos continuaron conduciendo de manera temeraria, impactando contra otro automóvil particular. Luego dice, en otra intersección de calles, la Oficina de Operaciones del Campo de la CBP arrestó a Alexander Torres, ciudadano estadounidense, acusado de obstruir imprudentemente las operaciones y seguir vehículos oficiales. Veamos más abajo. Bueno, hay un montón de casos justamente que están en contra, se está reportando de violencia en contra de los agentes de ICE, ¿sí? De la patrulla fronteriza, que están justamente tratando de limpiar las ciudades de diferentes estados en contra de la criminalidad y también buscando personas que están viviendo de manera ilegal, pero principalmente personas que son criminales. Dice, durante operativos dice la subsecretaria Tricia McLaughlin, durante operativos de control migratorio en Cicero y en otro lugar también, grupos de agitadores hostigaron a las fuerzas del orden, embistieron vehículos, huyeron del lugar, hirieron agentes y provocaron múltiples accidentes en la ciudad, poniendo en peligro a la policía y a la ciudadanía. Bueno, esto es lo que se está viviendo, ¿sí? Esa es la violencia en contra de los agentes, que el DHS, está haciendo diferentes comunicados, pero los medios de comunicación no muestran esta parte. Mientras se viralizan diferentes versiones de este video que vimos sobre esa familia con música, ya vi varios. Ese mismo día, ese mismo fin de semana de ese video, hubo agentes que fueron atropellados, vehículos federales que fueron embestidos. Es decir, que esa es la otra mitad de la historia que quedó completamente fuera de cámara. Entonces, aquí es donde justamente vemos que la historia se parte en dos. Está la versión viral y está la versión oficial. Hoy la información oficial cuenta justamente que la violencia contra los agentes del ICE creció 8,000%. Pero ese dato no lo va a encontrar tan fácilmente en los titulares. Quizás sí lo reportan, pero no está en la parte de los temas destacados. No. Veamos, por ejemplo, esto que dice acá. Esto es una información oficial, es justamente de la página del DHS. Dice, aumento del 8,000% en las amenazas de muerte contra los agentes de ICE mientras arriesgan sus vidas para detener a los peores criminales. Justamente porque una de las cosas que se dice es que están atacando a ciudadanos, no solamente a inmigrantes, a cualquier persona. Pero justamente como vimos en el otro aviso oficial, es que justamente estas personas que son ciudadanos, no importa si son ciudadanos, están obstruyendo el trabajo que están haciendo los agentes.
Entonces ahí están justamente violando la ley, ¿verdad? Más allá de que sea ciudadano o no sea ciudadano, ellos están buscando a criminales. Y si alguien está obstruyendo el trabajo, entonces está haciendo algo que no es legal y tiene que responder a su acto, ¿verdad? Dice Washington, el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, publicó hoy nuevas estadísticas sobre las amenazas violentas contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Vamos a ver algunos ejemplos porque justamente esto no se está contando. Un poquito más arriba para que veamos qué es lo que dice la descripción de este video. Dice, de manera inquietante en los últimos días, familiares de agentes de ICE han sido víctimas de doxing y amenazas y se ofrecieron recompensas por sus cabezas, por sus asesinatos, por asesinar a agentes. A continuación se presentan algunos ejemplos de amenazas violentas recientemente contra agentes de ICE. Este, por ejemplo, es un mensaje, dice, anuncio de arresto de Eduardo Aguilar, un inmigrante legal mexicano residente en Dallas, en Texas, que fue arrestado por publicar en TikTok este mensaje en español, una solicitud para asesinar agentes de ICE. Dice, bueno, la publicación es del 9 de octubre de este año. Pedía 10 agentes de Dallas, no, perdón, 10 personas en Dallas que tengan la determinación, que no tengan miedo de, a ver, pues pasa que no veo el mensaje arriba. Ahí está. La publicación dice del 9 de octubre del 2025 pedía 10 tipos, dice acá, en Dallas que tengan determinación, es decir, está llamando a 10 personas que tengan determinación sin miedo y justamente por cada agente de ICE hay una calavera, es decir, por cada persona de ICE que queden como una calavera, le ofrece $10,000 por cada agente de ICE. Esto no es un chiste. Veamos más abajo. Ahora, es importante que tengamos en cuenta como medio de comunicación, ¿qué es lo que estamos generando? Porque también creo que hay una responsabilidad de lo que están haciendo los medios de comunicación, generando esta narrativa de violencia de los oficiales, de violencia policial, a estas respuestas también, a que la gente vea que es un acto de violencia y no que están cuidando justamente a las ciudades, al ciudadano, están en contra del crimen. Dice, en Texas, la esposa de un agente de ICE recibió una llamada que decía, no sé cómo dejas de que tu marido trabaje para ICE y duermes tranquila. Bueno, sigue ahí una amenaza, una intimidación hacia la esposa de este agente de ICE. Entonces, estamos hablando de personas que ya tienen acceso a los teléfonos de la familia, tienen acceso al lugar donde viven los familiares, hay amenazas. Dice también hay mensajes de voz que dejan a empleados de ICE. Acá vemos también que dice el 24 de octubre de este año, ICE también tuvo conocimiento de una posible amenaza para la seguridad de los agentes, basándonos en una publicación de Facebook de un hombre llamado James Adrian Warren, que dice esta persona compartió publicaciones que amenazaban a los agentes de ICE y hablan justamente de ICE como NAZIS. Yo por las dudas no digo el nombre completo, sé que hay personas que se arriesgan, pero yo como aquí en YouTube fui censurada varias veces, entonces cuido varias palabras e imágenes, no le puedo mostrar todo, no puedo decir todo justamente para evitar que me vuelvan a censurar, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que está ocurriendo. Esta es la verdad. Ahí puede leer justamente cómo llaman a los agentes de ICE, cómo llaman a la seguridad nacional, la llaman como Gestapo, la Gestapo. Ahora, ¿esto de dónde sale? Justamente, vimos en otro episodio también que el gobernador de Illinois llama a los agentes de ICE y a este trabajo que están haciendo como la Gestapo. Entonces, no es una cosa de la gente nada más. También hay personas, hay líderes políticos, están los medios de comunicación que ejercen una importante influencia para que, bueno, después encontremos estos mensajes en las redes sociales de la gente. Veamos un poco más abajo, a ver otros mensajes. Bueno, acá hay más mensajes.
demonizando también el trabajo que están haciendo la secretaria Noem y también los agentes de ICE. Ahora, si esto le parece grave, si este tipo de amenazas ya le parece grave y también la intimidación hacia familiares que ya no están seguros, bueno, la cosa se pone peor aún, porque bueno, en algunos barrios ya directamente hay recompensas por herir y por matar agentes federales. Mire esto. Recompensas desde México por disparar contra agentes de ICE y CBP en Chicago. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha obtenido información de inteligencia creíble que indica que criminales mexicanos en coordinación con grupos extremistas nacionales, los grupos extremistas nacionales perfectamente está hablando de Antifa, han ofrecido recompensas selectivas por la captura de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, de Estados Unidos. Vemos más abajo porque aquí están los datos. Dice, $2,000 por recopilar información o revelar información personal de agentes, incluidas fotos, fotos y detalles familiares, que ya vemos que lo tienen. Bueno, no multas, sino que van a pagar entre $5,000 y $10,000 por secuestrar o agredir no de manera letal a los agentes, y hasta $50,000 están ofreciendo por asesinar a altos funcionarios, como por ejemplo el señor Gregory Bobino, ¿verdad? Que vimos antes. Esto es realmente ya muy grave. En Portland y Chicago, los grupos Antifa han proporcionado apoyo logístico, como suministros para protestas preparadas con antelación, divulgación de las identidades de sus agentes e interferencias sobre el terreno para proteger de la deportación a personas vinculadas a los cárteles. Esto se está uniendo justamente grupos de Antifa con cárteles para generar este tipo de anuncios y promociones de recompensas por agredir, por asesinar. No sé qué tiene para decir esto los líderes políticos, pero están llamando a los agentes de ICE como la Gestapo. Eso está pasando. Es realmente ver la misma situación de dos formas totalmente opuestas. Dice, estas redes criminales no solo se resisten al Estado de Derecho, sino que están llevando a cabo una campaña de terror organizada contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades. Esto dijo la secretaria de Kristi Noem. Ahora, es interesante porque hasta hace unos días estuvo cerrado el gobierno y estos agentes estuvieron también sin recibir su salario, y una buena parte de ellos siguió trabajando justamente para darle seguridad a estas ciudades que ya son violentas y ahora están siendo violentas con los mismos agentes y no dejaron su trabajo. Es muy importante. De hecho, ayer la secretaria Kristi Noem dio una recompensa, un bono a los agentes que estuvieron trabajando todo este tiempo. A pesar del cierre del gobierno, dio un bonus de $10,000 a esos agentes que estuvieron trabajando fielmente a pesar de todo. Bueno, y a todo esto, de lo que estamos viendo, de esta violencia que ya está organizada, tienen hasta dinero para pagar a los matones, el gobernador de Illinois y el alcalde no apoyan a los agentes. Es más, también vimos en otro episodio, como dije antes, el gobernador Pritzker hasta los compara con la Gestapo. Escuchemos lo que dijo el sheriff Mark Daniels a New Nation. Alguien, especialmente aquellos en las fuerzas del orden que no están jugando a la política, están ahí haciendo el trabajo para el que fueron contratados, están bajo asalto, están bajo ataque, como muestran tus estadísticas, lo vemos. Quiero decir, ahora estamos disparando a las fuerzas del orden. Tienes que hacer la pregunta, ¿dónde están los líderes comunitarios? Lo que no escucho es al alcalde, no escucho al gobernador de ese estado o incluso a los miembros del Congreso interviniendo y diciéndolo. Sé que no pueden equilibrar un presupuesto ahora mismo, pero ¿dónde están cuando se trata de
de apoyar a aquellos que están protegiendo este país. No estamos escuchando eso, Laura. Y hasta que lo hagamos, esto va a ser peor y peor para esos agentes de ICE, agentes de la patrulla fronteriza. Y diré esto, los alguaciles de América, la mayoría de los alguaciles de América no apoyan al 100% esa regla de ley con nuestros agentes federales. El sheriff justamente hace esa pregunta. ¿Cuál es la posición de los líderes del estado de Illinois y de Chicago frente a esta violencia contra los agentes? Sobre este tema, bueno, justo la semana pasada el alcalde de Chicago, el señor Brandon Johnson, habló públicamente, pero no para pedir más protección, no para pedir más recursos, ni tampoco para cooperar con los agentes, sino que pidió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para detener las redadas de ICE en su ciudad. Veamos. La aplicación de la ley de inmigración por parte del gobierno federal ha estado marcada por la violencia y un ataque a la dignidad de todos los habitantes de Chicago. Hago un llamado a este consejo para que exija al gobierno federal de los Estados Unidos los mismos estándares de responsabilidad que aplican en otras partes del mundo. Ningún país debería estar por encima del derecho internacional. Insto al Consejo de Derechos Humanos a considerar medidas adicionales de responsabilidad, incluyendo una sesión especial para examinar la creciente crisis de derechos humanos en los Estados Unidos. ¿Ya imaginó que un organismo internacional como la ONU intervenga dentro de jurisdicción federal de Estados Unidos para frenar agencias federales estadounidenses? Bueno, algo que sinceramente jamás hemos visto. Y para completar, el señor Tom Homan, el zar de la frontera, dijo esto a continuación. Solo está demostrando que no es tan inteligente, ¿verdad? Quiero decir, pedirle a las Naciones Unidas que, ya sabes, interfiera con ICE haciendo cumplir la ley de Estados Unidos es como pedirle a un incendiario cómo detener un incendio. Porque la ONU, recuerda que la OIM, la parte de la ONU, ayudó a financiar la migración masiva durante la administración de Biden, 4 años, gastando millones y millones de dólares esperando que esa migración internacional llegue a los Estados Unidos. Así que, ya sabes, las Naciones Unidas no le van a decir al presidente Trump qué hacer. El presidente Trump fue puesto en el cargo con la promesa de hacer este país seguro nuevamente, con la promesa de tener la operación de deportación histórica. Eso es exactamente lo que Estados Unidos está obteniendo. Cada extranjero criminal que ICE y la patrulla fronteriza sacan de las calles hace que este país sea más seguro. Tenemos la frontera más segura en la historia de la nación en este momento, gracias a líderes como el presidente Trump, los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza y gracias a ICE. Lo que ICE está haciendo en el interior, todos los días han enviado un mensaje a todo el mundo. No gastes tus ahorros de toda la vida, cruza la frontera ilegalmente, pienses que te vas a salir con la tuya en los Estados Unidos. Debido a lo que ICE está haciendo, la gente no está gastando sus ahorros de toda la vida poniéndose en peligro. Miles de personas no están muriendo haciendo ese viaje. Miles de estadounidenses no están muriendo por fentanilo debido a esa frontera segura. Las acciones de ICE y la patrulla fronteriza tienen mucho que ver con por qué tenemos la frontera más segura en la historia de esta nación hoy. Y Homan, la verdad que no exagera porque desde el año 2021, la ONU, justamente aquí vemos en esta página, la ONU destinó cientos de millones de dólares a diferentes ONGs que facilitan la movilidad humana, el transporte, refugio, asistencia legal e incluso asesoramiento sobre cómo evitar ser deportado. Aquí vemos justamente los datos de refugiados de Latinoamérica y del Caribe, sobre todo venezolanos, pero dice que cada vez se suman más, 4.5 millones de refugiados inmigrantes venezolanos, pero sigue en aumento, justamente habla de que hay más gente que está migrando. Entonces, mientras la ley federal dice que justamente ICE tiene autoridad para detener, arrestar y deportar a criminales, no estamos hablando de personas que están buscando una mejora en su vida. Estamos hablando de deportar criminales, que eso es lo que estamos viendo y ya vamos a ver más datos sobre a quienes están deportando. La ciudad de Santuario, como justamente estamos hablando ahora de Illinois, el estado que tiene justamente leyes santuario que cuidan más a los inmigrantes sin importar si son legales o ilegales, o aquí también en Nueva York ocurre eso. Bueno, en esa ciudad de Santuario buscan evitar esa aplicación de la ley a toda costa, también California, no nos olvidemos. Incluso apelando a organismos internacionales como la ONU, que escuchamos que dijo el alcalde de Chicago. Entonces, si los líderes políticos se oponen al trabajo de los agentes de seguridad federal, y aquí dice que hasta mienten, veamos
justamente estos datos del DHS que muestran eso, que hay mentiras del gobernador de Illinois y aquí las desmienten. Ya hablamos también en otra oportunidad de este caso, de cómo estamos hablando del gobernador de un estado que está mintiendo sobre el trabajo que están haciendo los agentes de ICE para asegurar la ciudad, para asegurar el estado. Veamos uno rápidamente. Dice, entre su aparición en el programa State of the Union de CNN y una conferencia de prensa el lunes. Bueno, ahí da un ejemplo de cuándo fue que habló el gobernador de Illinois. Veamos más abajo, dice, vamos a dar una afirmación. Afirmación, dice, esto es del gobernador, ¿verdad? Invasión inconstitucional de Illinois por parte del gobierno federal durante semanas. Donald Trump, Kristi Noem y Gregory Bobino han traído a sus agentes militarizados de la CBP y el ICE a las calles de Chicago para causar violencia y caos en la ciudad. La realidad. Esto no es inconstitucional ni una invasión. El presidente Trump tiene la autoridad, según la Constitución, para desplegar tropas donde quiera que estén estacionadas para defender las instalaciones federales de ataques, ya sea el centro de detención de ICE en Broadview, que ya vimos en otro episodio también que fue atacado ese centro de ICE, o el juzgado de Portland. Defenderemos la propiedad federal donde quiera que esté bajo ataque. Bueno, y hay varias afirmaciones y cómo van desmintiendo el DHS de lo que dijo el gobernador de Illinois. Además, los medios de comunicación también juegan su parte, como dije antes, y demonizan el trabajo de los agentes y cuentan solo una parte. Aquí también el DHS, veamos en justamente la información falsa que hacen los medios de comunicación o que no cuentan toda la verdad, no cuentan todo lo que ocurrió, solo una parte. Y aquí, bueno, vemos varios titulares en este anuncio, en este aviso del DHS, de diferentes medios de comunicación y cómo ellos van desmintiendo. Veamos algunos. Dice, bajemos ahí. Menos del 10% de los inmigrantes detenidos por el ICE desde octubre tenían antecedentes penales graves. Dice, falso, en los primeros 100 días del presidente Trump, el 70%, ahí dice menos del 10%, el 70% de los arrestos del ICE fueron de inmigrantes ilegales con antecedentes penales o cargos pendientes. Bueno, ahí habla un poco más. La secretaria Noem ha dado luz verde al ICE para que persiga a los peores criminales, incluidos pandilleros y asesinos y violadores. Luego dice, uno más. Un estudiante de secundaria indocumentado de Massachusetts fue puesto en confinamiento solitario. Dice Marcelo Gómez, que es de quien está hablando, un inmigrante ilegal de Brasil, no estaba en confinamiento solitario. El centro penitenciario de Burlington, donde estuvo detenido, ni siquiera está equipado para el aislamiento. Bueno, así es como va desmintiendo el DHS varias noticias de los medios de comunicación que justamente ponen estos titulares grandes, la gente se informa de aquí. Entonces, eso también creo que como periodistas tenemos que hacernos responsables de lo que podemos causar en la sociedad. Pues, entonces, bueno, viendo todo esto, uno se pregunta si de verdad estamos hablando de un abuso de la autoridad o estamos hablando de un abuso de la narrativa. Aquí habla, por ejemplo, de un informe falso y engañoso, dice The New York Times, que alega que el DHS está atacando a ciudadanos estadounidenses durante operaciones selectivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, de ICE. Ahí está el titular y dice, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, ICE no arresta ni deporta a ciudadanos estadounidenses. Una semana después del ataque terrorista contra ICE en Dallas, los medios de comunicación una vez más difunden vergonzosamente una narrativa falsa intentando demonizar a nuestros agentes del DHS, quienes ya enfrentan un aumento del 1000% en ese momento en las agresiones. Como dije antes, ahora lo que dijeron el DHS es que un 8000%, ¿sí? Aumentó
las amenazas de asesinatos contra agentes del ICE. Bueno, estos datos que vemos aquí, con estos datos podemos entender por qué también el DHS dice que aumentó las amenazas a un 8,000%, ¿verdad? Justamente si vemos que hay medios de comunicación que están dando una información falsa, que los líderes como el gobernador de Illinois habla de una Gestapo, entonces, bueno, podemos entender cómo hay una amenaza muy grande contra los agentes para asesinar a los agentes de ICE. Mientras que veamos por otro lado cuáles son los resultados de este operativo Midway Blitz que compartió también el DHS de los últimos 2 meses que estuvo en Illinois. Hubo excelentes resultados, pero veamos qué opina usted sobre esto. Dice, la operación Midway Blitz logra una caída histórica del crimen en Chicago del J.B. Pritzker, el gobernador, y Brandon Johnson, el alcalde de Chicago. Veamos algunos datos rápidos. Dice, los homicidios han disminuido un 16%, los tiroteos han disminuido un 35%, el nivel más bajo en 4 años. Los robos han disminuido un 41% y los delitos en el transporte público han disminuido un 20%. Luego hay más datos ahí de cómo ha disminuido la violencia. Y aquí es interesante porque aquí se ve quiénes son las personas. Dice, entre los peores delincuentes inmigrantes ilegales arrestados durante la operación Midway Blitz se incluyen a estas personas. Luis Chávez, un delincuente inmigrante ilegal mexicano y miembro de los Latin Kings que había sido deportado previamente. Entonces, no estamos hablando de ciudadanos, no estamos hablando de personas solamente que vinieron acá a buscar su sueño americano. Estamos hablando de personas que ya fueron deportadas, que tuvieron problemas con la justicia. Esta persona, Luis Chávez, fue condenado por robo, obstrucción de la justicia, 2 cargos de uso ilegal agravado de un arma, cargos por conducir bajo el alcohol, los efectos del alcohol, reingreso ilegal al país y también por tener sustancias, me imagino drogas. A ver, veamos otra persona. Carlos Barrera Vega, delincuente inmigrante ilegal mexicano, miembro de la violenta pandilla callejera U-Boys, condenado por agresión sexual depredadora y robo. No estamos hablando de gente inocente, justamente estamos hablando, estas son las personas que están buscando los agentes de ICE. Samfan Pakotama, bueno, algo así, es el nombre. Esta persona es de Tailandia, es un extranjero ilegal, miembro de los Maniac Latin Disciples. Fue condenado por violencia doméstica, robo, hurto en tiendas, 3 cargos por eso, 5 cargos por otro tipo de robo, allanamiento de morada, posesión de herramientas de robo, resistencia a la autoridad, obstrucción de la justicia, robo de identidad, en fin, veamos más abajo. Hay varias personas, como vemos hay varias personas, ninguno inocente, ¿sí? Condenado por asesinato en primer grado. Estos son justamente los que están buscando, los que están encontrando, los que están arrestando, los que están deportando. Esta otra persona, posesión de armas de fuego, conducir bajo los efectos de alcohol y las drogas, cargos por robos. Entonces, bueno, no sé, ¿qué opina usted? Es importante lo que están haciendo. Un criminal extranjero de El Salvador, decía ahí arriba. Después robo, asalto con arma mortal, lesiones corporales, condenado por vender armas. Bueno, hay diferentes personas que justamente están siendo detenidas, deportadas, porque justamente tienen problemas con la justicia y son reincidentes. No es una vez, sino que muchos ya fueron encarcelados y liberados nuevamente al país. Ahora, ¿qué opina usted de este trabajo que están haciendo? ¿Está funcionando o no está funcionando el operativo que están haciendo los agentes de ICE? Porque la pregunta, ¿por qué cuando se arresta a estos abusadores, a estos pandilleros, a estos homicidas, traficantes de armas, de personas, de drogas, el reingreso de ilegales reincidentes, por qué varios medios de comunicación se quedan en silencio o no muestran esto? O sacan de contexto algunos operativos, omiten antecedentes criminales o minimizan también los ataques graves hacia los agentes.
Mientras que al mismo tiempo un sector de la política sigue hablando de violencia policial, habla de racismo sistémico, de abuso de poder. Finalmente, lo que podemos ver es que cuando se criminaliza a la gente, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué estamos haciendo? Empoderando al criminal. Y ese mensaje llega clarísimo a quien sí está dispuesto a disparar, a atacar. Pues el problema no son las detenciones, no es el ICE. Justamente es la narrativa que convierte toda la aplicación de la ley en abuso y toda la resistencia a la ley en un acto de justicia social. Bueno, esta narrativa es la que decía antes, confunde también a mucha gente, sobre todo a esas personas que se quedan solo en los titulares, que ven esos vídeos virales que comparten los principales medios de comunicación, que muchos se dedican a editar los hechos, pero no a contar todo como ocurrió. Es así que hoy los agentes federales están bajo ataque, literalmente, y también por los medios, mediáticamente. Sin embargo, siguen haciendo su trabajo. Lo hicieron todo este tiempo cobrando y sin cobrar su salario. Siguen deteniendo a abusadores, a asesinos, a pandilleros, a criminales reincidentes. Siguen protegiendo comunidades que muchas veces ni siquiera saben quién los salvó. Por eso, antes de juzgarlos por un video editado, les recomiendo que antes de ver estos titulares que están diseñados muchas veces para indignar a la gente, vale la pena que nos preguntemos si es verdad o no, si estamos bien informados o no. ¿Quién pierde si ICE se detiene? ¿Y quién gana si el caos avanza? Bueno, déjeme su opinión ahí más abajo, que más tarde voy a leer todos los mensajes. Y si le parece importante estos temas, bueno, compártalo con todas las personas que usted conozca. Vaya ahí abajo, déjeme su poderoso me gusta y comparta, como dije, este episodio, porque es importante que la gente se mantenga informada, que vea un poco más allá de estos titulares, más allá de estos videos que parecen virales, emotivos. ¿Qué hay atrás de eso? Realmente, por ejemplo, en el caso que vimos, había un agente que estaba disparando gas lacrimógeno a esta familia. ¿Se ve realmente eso? ¿Por qué lo reportan así? ¿Por qué no dejan la duda, por ejemplo, de si realmente esto es o no? Ahora, es importante, hay una noticia más que le quiero compartir, que ya le dejo para que usted lo vea. Es de Epoch Times, que habla de la justicia. Obviamente, están los medios de comunicación, están los líderes políticos y está la justicia. ¿Qué dice la justicia? Bueno, juez ordena al DHS liberar a cientos de detenidos del ICE en Chicago. Se detiene esta gente, por otro lado se los libera. Dice, un juez federal dictaminó el 13 de noviembre, es decir, ayer, que cientos de inmigrantes ilegales detenidos por el ICE en Illinois pueden ser liberados bajo fianza y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que evalúe si representan algún riesgo para la seguridad pública. Bueno, le voy a dejar un enlace de ese artículo para que lo lea y usted me diga qué le parece el trabajo que está haciendo la justicia en este caso. Y bueno, además, algo que es importante que tenga en cuenta es que este tipo de información muchas veces aquí en YouTube también es censurada. Así que si usted cree que está suscrito a nuestro canal, yo le recomiendo que vaya abajo y vea nuevamente si está suscrito, porque aquí en YouTube, en mi canal por lo menos, desaparecen las suscripciones, las campanitas no tocan, no sé qué pasa, pero por eso le recomiendo, vaya abajo, vea si sigue suscrito. Si no está suscrito, suscríbase para que sigamos en contacto y no se pierdan nuestros próximos episodios. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Disfruta el fin de semana.